Ya, continuaremos con nuestra clase. Hoy vamos a ver lo que es la derivada de una función compuesta, ¿no? Como les iba mencionando, el otro nombre que se le conoce es derivada de regla de la cadena, ¿no? Entonces tiene mucha relación con composición de funciones, ¿no? Recordemos que en funciones teníamos esta expresión y teníamos que encontrar otra función, ¿no? De esta forma, ¿sí? Ya. Ahora, en este caso, la y se va a convertir en f de u, ¿no? Otra función, otra variable, y la u va a ser el g de x, ¿no? Entonces hay un intermedio acá de la variable u, ¿sí? Donde la derivada va a ser lo siguiente, ¿no? La derivada de f de x, ¿no? De la función de x va a ser derivada de la función u por la derivada de g de x, ¿no? Es lo mismo que decir, ¿no? F de derivada de g de x, ¿no? Por la g de x. Entonces acá nos dice, ¿no? Debemos derivar la función respecto a esta función por la derivada de lo que está dentro de este paréntesis, ¿no? ¿Sí? Entonces dos veces vamos a derivar, ¿ya? Entonces acá tenemos el ejemplo, ¿sí? Con este ejemplo vamos a ilustrar un poco, ¿sí? No, acá me da una función que es esta, ¿sí? Toda esta es la f de x, ¿está ahí? ¿Sí? Entonces lo que vamos a asignar nosotros, ¿no? Vamos a agarrar esta función que sea la variable u, ¿no? Entonces me va a quedar la función de esta forma, ¿no? En función de u, ¿no? Eso es lo que dice la definición, ¿sí? Y la u sabemos que va a valer todo esto, ¿no? ¿Sí? Entonces la derivada, lo que aplicamos acá, ¿no? Sería la derivada, va a ser 60, ¿sí? U elevado a la 59, ¿sí? 59, ¿no? Entonces, como la variable u vale toda esta expresión, entonces en acá ya reemplazamos, ¿no? Con su valor original que tiene, hasta acá sería eso, ¿no? Elevado a los 59, ¿sí? Entonces, ahorita estamos derivando en función de la u, ¿no? Entonces, luego hay que derivar todo lo que está dentro de este paréntesis, ¿sí? Todo esto. Hay que volver a derivar, ¿no? Entonces, derivada de, ¿no? 2x al cuadrado. Esta es la función que tenemos que derivar, ¿no? Entonces, su derivada de esta va a ser 4x, ¿sí? Lo quitamos del exponente 1, menos 4. Derivada de x sabemos que es 1, entonces solamente queda 4. Derivada de 1 es 0, ¿no? 0 no se anota, entonces me queda 4x bueno, 4x menos 4, ¿no? ¿Qué sería esto? ¿No? Entonces, mm, a ver, en otro ejemplo, ¿no? Esta va a ser para nosotros la variable u, ¿sí? Entonces vamos a tener en acá eh, seno de u, ¿sí? Y su derivada de esta función seno de u, es la original, ¿no? La derivada va a ser coseno de u, ¿sí? Esa es la derivada, ¿sí? Entonces, acá nos dice que derivemos, ¿no? Acá está el coseno, ¿no? Derivada de seno es coseno, ¿no? Y el coseno de toda esa expresión, ¿no? Hasta acá sería la primera, lo que sabemos hacer, ¿no? Derivar, ¿sí? Ahora, dentro de este paréntesis tengo otra función, ¿no? Que es el x al cubo menos 3, ¿sí? Entonces nos dice que la regla, que también tenemos que derivar lo que está dentro del paréntesis, ¿no? Que sería esta su derivada, ¿sí? 3x al cuadrado menos 3, ¿no? Entonces, en forma encadenada va esto, ¿no? Ya. A ver, en el ejemplo 3 tenemos, ¿no? Seno cubo de 4x, ¿no? Entonces, este 4x va a ser igual a u, ¿no?
Porque conocido, tenemos que la derivada del seno de u es conocida, ¿no? Entonces, de esa forma debemos aplicar, ¿no? ¿Ya? Entonces, en acá, lo hacemos lo mismo, ¿no? Como está el exponente al cubo, seno, bajamos el exponente 3, seno cuadrado de 4, acá mantenemos lo que es 4x, ¿sí? Hasta ahí hemos derivado el exponente, ¿no? 4x por, vamos a derivar ahora lo que es el seno, ¿no? Derivada de seno es coseno de 4x, ¿no? Mantenemos ahí, ¿sí? Por la derivada de lo que está dentro de este paréntesis, ¿no? Me va a quedar 4, ¿sí? Entonces, en acá estamos viendo tres veces estamos derivando, ¿no? Uno que estamos derivando lo que es el exponente, ¿sí? El exponente. El otro sería la función en sí, la función seno. Y por último, lo que es la variable u, ¿no? 4x, ¿no? Entonces, acá tenemos tres derivadas, ¿no? ¿No? El exponente, luego de la función. Y por último, lo que está dentro del paréntesis, ¿no? ¿Sí? Tres derivadas tenemos, ¿no? Entonces acá, ordenando un poco, ¿no? Acá el 4 está solito, ¿sí? 4 por 3 va a ser 12, seno cuadrado de 4x por coseno de 4x, ¿no? ¿Sí? Entonces, de esa forma se comportan las funciones en la derivada de regla de la cadena, ¿no? A ver, acá, en la 4, tenemos, ¿no? Seno de, mira, acá fíjense, seno de toda esta función. Acá tenemos otra función, acá tenemos una, y dentro de eso tenemos otra función, ¿no? Entonces acá tenemos tres funciones, ¿no? ¿Sí? Entonces, primeramente aplicamos la derivada de la primera, ¿no? O sea, empezando de afuera, ¿no? Luego entramos hacia adentro, ¿no? ¿Sí? Entonces acá, derivada de seno sabemos que va a ser coseno, ¿no? Entonces, ¿coseno de qué? De toda esta expresión se mantiene, ¿no? La mantenemos tal como está, ¿no? ¿Sí? Entonces la primera ya está derivada. Entonces entramos a lo que es el coseno de x al cuadrado, ¿no? Derivada de coseno, sabemos que es menos seno, ¿no? Derivada de coseno de x, su derivada es menos seno, ¿no? ¿Sí? Entonces sería la función, el f de x, y esto va a ser el f de x derivada, ¿no? ¿Sí? Es por tabla, ¿no? Entonces, pues acá aparece el menos seno, ¿no? Menos seno, ¿sí? Ya hemos derivado hasta ahí, pero seguimos manteniendo lo que está dentro de este paréntesis, ¿no? Coseno de x al cuadrado, su derivada va a ser seno de x al cuadrado, ¿sí? Entonces, esta va a ser la primera que hemos derivado, luego va a ser la segunda, y de esta función vamos a derivar sigue, ¿no? Porque la tercera función que sería esta x al cuadrado, ¿no? Entonces la derivada de x al cuadrado va a ser 2x, ¿no? Sería la tercera, ¿no? ¿Sí? Entonces de esa forma se comporta la derivada en forma encadenada, ¿no? ¿No? Primera derivada, segunda y tercera función, ¿no? ¿Sí? En la 5 tenemos acá, ¿no? Similar al 3, ¿no? Seno cubo de x, ¿no? Entonces, la primera función que vamos a derivar es el exponente, ¿no? Esta vamos a agarrar, que sería esta, ¿no? 3 seno cuadrado de x hasta ahí, ¿no? Es la primera, ¿sí? Luego tenemos que derivar esta función, ¿no? Acá igual tenemos tres funciones, mira. Una función exponencial, trigonométrica y algebraica, ¿no? Entonces acá 3 seno cuadrado de x por derivada de seno es coseno, ¿sí? Coseno de x, se mantiene hasta ahí, ¿no? ¿Sí? Por derivada de esta x, que es 1, ¿no? Multiplicamos por 1, ¿sí? Pero como es 1, no se sobreentiende, ¿no? No se anota, ¿no? 3 por 1 va a ser, siguen siendo 3. Entonces me va a quedar 3 seno cuadrado de x por coseno de x, ¿no? ¿Sí? ¿No? De esa forma trabaja la regla de la cadena, ¿no? A ver, acá tenemos otra función, una función con radicales, ¿no?
les mencionaba que la raíz, ¿no? Tenemos que, no trabaja con la misma raíz, ¿no? Sino es que transformarlo en forma de exponente, ¿sí? Nos hemos transformado esta, ¿sí? ¿Sí? Entonces, a esta podemos asignar nosotros una variable u. Si es así, u va a ser igual, u a un medio sería, ¿no? ¿Sí? U- entonces, esto va a ser como exponente, ¿no? Aplicamos la tabla. ¿A qué va a ser igual esto, no? Un medio bajamos, ¿no? Un medio, la u mantenemos y tenemos que hacer la operación entre el exponente, ¿no? Tenemos esto, un medio menos uno, ¿sí? ¿Cuánto será? Eso hay que hacer aparte, ¿no? El cálculo de eso, ¿no? Que va a ser 1 menos 2, ¿no? Entonces, menos un medio, ¿no? Entonces acá, elevado a la menos un medio, ¿no? Esta sería la derivada, ¿sí? Lo que conocemos, ¿no? ¿Sí? Ahora, acá tengo la función u. A esa función u tengo que derivarlo, ¿no? Esa va a ser mi g de x, ¿sí? Hasta acá es conocido, ¿no? Entonces, y estaríamos acá, ¿no? Esta sería esa expresión, ¿no? Reemplazando el valor de u que vale todo esto, ¿sí? ¿No? Un medio por toda esta expresión elevado a la menos un medio, ¿no? Por, recién vamos a derivar esto, ¿no? ¿Sí? Todo eso, ¿no? Toda esta expresión. X a la cuarta sería 4x al cubo, ¿sí? Menos 2x, ¿sí? Eso me queda, ¿ya? Ahora, luego, es un poco ordenar, ¿no? Sabemos que cuando está elevado a un exponente negativo, ¿sí? Toda esta expresión puede bajar hacia abajo, ¿no? Y además el u medio sabemos que es la raíz cuadrada, ¿no? Entonces, finalmente, ¿qué me va a quedar acá? ¿Sí? ¿No? Entonces, como va a bajar abajo, ¿sí? Toda esta expresión me va a quedar esta, ¿no? 4x al cubo menos 2x, ¿no? Y acá se ha simplificado algo, ¿no? Acá teníamos un medio, ¿no? Entonces acá ya no hay un medio. Tal vez la x está afectado, ¿no? A ver, 4, 2x al cubo tendría que ser esta parte, ¿no? A ver, ¿cómo me va a quedar esto? A ver, esta parte se va a quedar en el numerador y esto va a ir hacia abajo, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es lo siguiente, ¿no? ¿Sí? Factorizar un valor, ¿no? 2, 2x al cubo menos x, por decir, ¿no? Todo divide entre, esto es un medio, por si acaso, ¿no? Y sería la raíz esto, ¿no? X a la cuarta menos x al cuadrado más 1, ¿sí? De esa forma bajaría abajo toda esta expresión, ¿no? Entonces acá 2 con 2 se van. Entonces me va a quedar esto, ¿no? 2x al cubo menos x, ¿no? Entonces acá hay que corregir eso, ¿no? ¿Sí? Entonces este sería el resultado final, ¿ya? A ver, ¿qué más tenemos acá? Vamos a ver el otro ejemplo. Ya, ahí vamos a ver. Y necesitamos borrar esto, ¿no? Ya. Entonces, en el siguiente ejemplo, vemos que son varias funciones, ¿sí? Suma, ahí está función trigonométrica, función logarítmica, ¿sí? Función también exponencial, ¿no? Entonces, una combinación de funciones, ¿no? Ya, entonces la regla nos dice que debemos derivar todito, ¿no? El 7, ¿no? Entonces, seno de 3x más 1. Entonces, acá ya tenemos dos funciones, también dos funciones. Además, sí, acá también es 2, ¿no? Ya, entonces, derivada de seno es coseno de 3x, ¿no? Se mantiene, ¿no? Lo que está dentro de paréntesis. Luego derivamos
lo que está dentro de este paréntesis, ¿no? 3x más 1. Su derivada de 3x más 1 simplemente me va a quedar el 3, ¿no? ¿Sí? Entonces acá tenemos, acá está la primera función y la segunda función, ¿no? Dos funciones tenemos en cada uno, ¿no? En la segunda, ¿no? Acá estamos asumiendo lo que es el logaritmo natural de u, ¿no? Su derivada sabemos que es esta, ¿no? Sí, 1 sobre x. Entonces, aplicando la misma de la fórmula, ¿no? 1 sobre 6x, ¿no? O sea, en vez de la u sería 6x, ¿no? 1 sobre x, ¿no? Seguimos con lo mismo. Por la derivada de la segunda función, que es 6x, ¿no? Derivada de 6x es 6, ¿no? Me va a quedar de esta forma la derivada, ¿sí? De la segunda función. Y de la tercera función, que es esto, ¿no? Coseno de u va a ser menos, ¿no? Menos seno de u, ¿no? Seguimos con eso, hasta ahí. Solo estamos derivando lo que es la función seno, ¿no? Y luego derivamos lo que está dentro de este paréntesis, ¿no? Su derivada sería esta, ¿no? 3x al cuadrado, ¿sí? Entonces, como tenemos acá dos funciones, ¿no? Dos veces también tenemos que derivar. Si tenemos tres, entonces tres veces, ¿no? Entonces, acá ordenando un poco, el 3, como está multiplicando, sale adelante, ¿sí? No, acá no se confunden, este 3 multiplica a todo esto, ¿no? A todo lo que está dentro de paréntesis, ¿no? No es así, ¿no? El 3 es muy aparte, ¿no? Entonces, es mejor llevar adelante. Y coseno de 3x más 1 sobre x, ¿no? Entonces acá el 6 con 6 se van a simplificar porque es un producto, ¿no? Me va a quedar 1 sobre x menos. Entonces acá el 3x al cuadrado, lo propio, no se confunda con este paréntesis, ¿no? Es muy aparte. Entonces, hay que llevar adelante, ¿no? 3x al cuadrado por seno de x al cubo, ¿no? Sí, entonces de esa forma nos va a quedar la función o la expresión final, ¿sí? ¿No? También existen este tipo de expresiones, ¿no? Seno elevado a la quinta, logaritmo elevado a la séptima, ¿no? Entonces, como acá tenemos dos funciones, ¿no? Uno sería esta y la otra sería la función exponencial, ¿no? El exponente, ¿no? Entonces acá tenemos dos veces igual, ¿no? Bajamos el 5, acá se va a quedar 4 de seno de x, ¿no? ¿Está ahí? Por lo que está dentro de ese paréntesis tenemos que derivar también, ¿no? Derivada de seno es coseno de x. Sí, lo propio acá, ¿no? 7 logaritmo de x elevado a la sexta sería, ¿no? La primera derivada que estamos haciendo. Luego también tenemos que derivar lo que está dentro de paréntesis, ¿no? Que es 1 sobre x, y derivada del logaritmo natural de x, ¿no? Sí, menos 9. ¿No? Ese menos viene de acá, ¿no? Coseno de... Su derivada de coseno es menos seno, ¿no? De este sale, ¿no? De este seno sale ese negativo, ¿no? Adelante sale el signo, ¿no? Menos 9 coseno de x, acá se mantiene la función coseno, ¿no? Y derivamos, ¿no? Ya, entonces, de esa forma se comporta la derivada de, aplicando lo que es la regla de la cadena, ¿sí? Entonces, si tenemos tres funciones, entonces tenemos que derivar tres veces, ¿no? Si tenemos cuatro funciones, cuatro veces, ¿no? En forma en cadena, ¿no? Por eso se le conoce como regla de la cadena, ¿está bien? A ver, ¿qué más tenemos acá? Acá tenemos otros dos ejemplos más, ¿no? A ver, esto más revisaremos. Luego vamos a pasar a otro punto, ¿no? Acá tenemos funciones exponenciales combinado con trigonométrica también, ¿no? Con función algebraica también, ¿no? Acá. Entonces acá tenemos una función, sería otra función, acá tenemos uno, acá tenemos otro, ¿sí? Cada uno tiene dos funciones, ¿no? ¿Sí? Entonces tenemos que derivar dos veces eso, ¿no? Ahora, recordemos que la derivada de e a la x, ¿no? Hemos por tablas, ¿sí? Derivada de e a la x, sabemos que
la derivada es el mismo, ¿sí? ¿Ya? Entonces acá tengo e a la 7x, ¿no? ¿Sí? Pero como el resultado, como podemos ver acá, está de esta forma, ¿no? Y a la 7x, claro, se mantiene, pero acá tiene está multiplicada por 7, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto, no? Si tenemos el e a la, bueno, este mismo, su derivada sería esta, ¿no? El coeficiente del exponente acá es 1, ¿no? Entonces bajamos el 1 por e a la x, ¿no? Se mantiene eso. Entonces de ahí viene acá, ¿no? La derivada que de la e a la x es la misma e a la x, ¿no? 1 por e a la x es el mismo, ¿no? Sí. Ese es el detalle que tiene, ¿no? Y por eso acá aparece el 7, ¿no? Estamos bajando el coeficiente, ¿no? El exponente, el numérico en este caso, ¿no? No el x, ¿no? Solamente el coeficiente, ¿no? Baja 7 y a la 7x se mantiene esta parte, ¿ya? Y en algunos casos nos va a presentar de esta forma, ¿no? E a la menos, por decir esta, ¿sí? Sabemos que la derivada va a ser eh, el, el mismo, ¿no? ¿Sí? Y acá aplicamos la regla de cadena por la derivada de 2x, ¿no? Entonces, esto es menos, ¿sí? Derivada de 2x, ¿cuánto va a ser? 2, ¿sí? Entonces, expresando esto un poquito, ordenando, va a ser menos 2 y a la menos 2x, ¿sí? Entonces, eh, de ahí viene, ¿no? Regla de la cadena estamos aplicando. Y acá lo mismo pasa, ¿no? ¿Sí? O bien aplicamos acá hemos aplicado primeramente, hemos derivado de x, ¿no? Derivada de x sería 1, ¿no? Baja abajo, ¿sí? Cuando aparece con negativas, de esa forma, ¿no? Se aplica. ¿Está bien? ¿No? ¿Está bien hasta ahí? Entonces, si tiene signo, ya saben cómo manejar, ¿no? Este ejemplo, ¿ya? Luego, ¿qué es? E a la 4x, acá está, ¿no? ¿Sí? Como podemos ver acá, ¿no? Acá es x a la cuarta menos x al cuadrado, pero acá ya tenemos la derivada, ¿no? Es decir, primeramente esto se mantiene, anotamos tal como está, ¿no? Ver, acá, vamos a ver esta parte, ¿sí? Menos x al cuadrado, ¿sí? Sabemos que derivada de la x es el mismo, ¿no? Se mantiene esta parte, ¿sí? ¿No? Por la derivada, ¿no? Acá tenemos dos funciones, entonces hay que derivar esta más, ¿no? Derivada de x a la cuarta, ¿cuánto va a ser? ¿No? 4x al cubo menos 2x, ¿no? Entonces esto está multiplicando todo esto y acá tenemos el mismo, ¿no? 4x al cubo menos 2x, traemos adelante, ¿no? ¿Sí? De esa forma se comportan los exponentes, ¿ya? ¿Qué más tenemos acá? Seno. E a la seno de x, ¿no? Acá es lo mismo, ¿no? ¿No? Derivada, mantenemos tal como está, se mantiene por la derivada del exponente seno de x va a ser coseno de x, ¿no? Entonces este coseno traemos adelante, que sería esta, ¿sí? De esa forma, ¿ya? Ahora, en esta parte también hay una por tablas, ¿sí? No sé si tenemos eso, ¿sí? Por tablas, ¿no? De esta forma era, ¿no ve? Aquí es igual a esta, ¿no? Y aplicamos acá, en sí, se va a mantener tal como está, dice, ¿no ve? Logaritmo de este valor, sería A, ¿sí? Es de la tabla es esa, ¿no? Ya, pero acá aparece otro valor, ¿no? Acá 3. Entonces acá tendríamos tres funciones, ¿no? A ver. mm, El exponente sería el x y el otro sería el 3, ¿no? Entonces, hasta acá sería lo que se cumple de la tabla, ¿sí? De esta tablita, ¿no?
Y como tenemos acá el exponente 3x, entonces derivada de esta función también, ¿no? Entonces por eso aparece acá el 3. ¿Sí? Su derivada. Entonces 3 veces estamos derivando acá. ¿Sí? Aunque la tablita nos dice solamente eso, ¿no? Pero cuando aparece un número, entonces de esa forma se hace eso, ¿no? Derivamos el exponente, ¿no? ¿Cuál no hemos derivado? Entonces tenemos que derivar todito, ¿no? Todas las x, todas las que tienen x, ¿no? ¿Ya? A ver, este ejemplo más veremos. Si acá tengo una raíz cúbica de esta función, ¿no? Podemos expresar de esta forma, ¿no? Hasta acá no hemos derivado nada, ¿no? Solo estamos expresando, ¿no? Entonces acá recién vamos a aplicar la derivada, ¿no? Como está el exponente, sería un tercio, ¿sí? Bajamos un tercio, mantenemos tal como está esta expresión, ¿no? Eh, Acá vamos a quitar menos 1, ¿no ve? Entonces menos 1, un tercio menos 1, hacemos una operación aparte, muy aparte, ¿no? Menos 1. ¿Cuánto nos va a dar? No, 1 menos 3, esto va a ser menos 2 tercios, ¿sí? Entonces, como le hemos quitado 1 en la derivada, me va a quedar de esta forma, ¿no? O sea, un tercio por toda esta expresión elevada a la menos 2 tercios, ¿no? Por, acá hace multiplicación, la derivada que está dentro de este paréntesis, ¿no? O sea, toda esta expresión desde acá hasta acá, ¿sí? Entonces, la derivada de todo esto tenemos que aplicar, ¿no? Como ya hemos visto esta parte, entonces, directamente, ¿no? E a la 2x por 2, ¿no? Derivada de 2x es 2, ¿no? ¿Sí? Primero ya estaría, ¿no? Más. Y derivada. Ya, continuaremos. Sí, estábamos en esta parte, ¿sí? No, o sea, dentro de este paréntesis vamos a derivar, hemos dicho, ¿no? ¿Sí? Derivada de e a la 2x va a ser esta, ¿sí? 2 por e a la x, 2x, ¿no? Por derivada de seno de 2x a la cuarta, ¿no? Solamente vamos a derivar la función, ¿no? Que está afuera, ¿no? Derivada de seno es coseno. Coseno de, todo este se mantiene, ¿no? Como ya hemos derivado todito, nos falta derivar lo que está dentro de este paréntesis, ¿no? Por derivada de 2x a la cuarta va a ser 8, el 4 baja abajo, ¿no? 2 por 4 va a ser 8, x al cubo, ¿sí? Entonces acá 3 veces estamos derivando, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso sería la última derivada. Y en acá, ¿no? Toda esta expresión, como está elevada a la menos el exponente negativo, podemos bajar abajo, ¿sí? Toda esta expresión, ¿no? Todo esto, ¿no? Como ver, además, el menos 2 tercios es raíz cúbica, seguimos con eso, ¿sí? Entonces, raíz cúbica de toda esta expresión, pero elevada al cuadrado, ¿no? Este 2 se queda como cuadrado, ¿no? ¿Sí? Entonces acá seguimos, ¿no? Con un tercio, ¿no? El 3 se mantiene, pues acá un tercio, ¿no? ¿Ya? De esa forma podemos expresar, ¿ya? A ver, ¿qué más tenemos? Derivadas laterales, dice, ¿no? Ya, este tiene mucha relación con límites laterales, ¿no? Por derecha y por izquierda, ¿sí? Acá también podemos trabajar, dice, ¿no? Aplicando lo que es el límite, ¿sí? Ver, hallar la deriva de la función en el punto 3, dice acá, ¿sí? Entonces, la derivada de esta función me dice que evalúe en el punto 3. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? En vez de manejar el x acá, directamente reemplace con el 3, dice, ¿no? Eso dice acá. A ver, para el f de 3, ¿no? 2 sobre 3 más 1 sería, ¿no? 2 cuartos. Un medio me va a dar, ¿sí?
el f de 3 va a ser 1/2. ¿Está bien? Entonces acá estamos volviendo a lo que es la definición, ¿no? de la derivada. ¿No? Recordemos que tenemos que encontrar el f de x y el f de x más h, ¿no? Entonces acá es lo mismo, ¿no? Solo que en vez de x ya vamos a trabajar con número, ¿no? ¿Sí? Numéricamente, ¿no? Entonces f de 3 vale 1/2. Ahora, f de 3 más delta x, en este caso, 2 sobre 3 más delta más 1, dicen, ¿no? 4 más delta. Entonces, reemplazando la función original, este sería el numerador, ¿sí? En el numerador vamos a tener esta, ¿sí? Divide entre delta x, ¿no? Entonces, acá hacemos el extremo y medio, se va a convertir de esta forma, ¿sí? Luego, como son todos numéricos en x, no habría mucho problema, ¿sí? Entonces, delta x vale 0, ¿no? Cuando delta x tiende a 0, entonces reemplazamos acá con su valor 0. 2 por 4 va a ser 8. 8 más 0 sigue siendo 8, ¿no? Entonces me va a quedar menos 1 sobre 8, ¿sí? ¿No? Aunque acá se van a simplificar delta, ¿sí? Acá sí. Ya, vamos a continuar. Está fallando un poquito la red. Estábamos acá, ¿sí? ¿No? Entonces, recordemos que en la definición de la derivada no necesitábamos esto, ¿sí? Hemos dicho que h es igual a lo mismo que delta x, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Entonces necesitábamos esto, ¿no? Tener estas dos funciones, ¿no? Entonces estamos acá, hasta acá es lo mismo, ¿no? Y en acá estaríamos haciendo las operaciones del numerador, ¿no? F de x. Sabemos que la fórmula general es esta, ¿no? Límite cuando h tiende a 0 o delta x, f de x más h era, ¿no? Menos f de x. Entonces sobre h, ¿no? Entonces acá en el numerador estamos haciendo operaciones por separado, ¿sí? El f de 3 más delta x valdría 2 sobre 4 más delta x, ¿sí? ¿No? Entonces finalmente vamos a tener esta, 1, dividido entre esta, ¿no? Del h. En este caso es delta x, ¿no? Ya, entonces acá hacemos las operaciones extremos y medios, ¿sí? Y me va a quedar esta, ¿no? Acá simplificamos esta y esta. Sí, me va a quedar menos 1 acá. Abajo va a quedar 2 por 4 más delta x, ¿no? Entonces acá vamos a reemplazar, esta va a ser 0, ¿no? Si es 0, entonces me va a quedar esto, ¿no? Eso es en cuando nos pida que hallemos la derivada de esta función en un punto, dice, ¿no? Donde x vale 3. Entonces, en vez de la x ya reemplazamos directamente con su valor. ¿Ya? Eso es derivada en un punto, dice. ¿Ya? Entonces, a eso también se le llaman derivadas laterales, dice, ¿no? ¿Qué otro ejemplo? Si la f de x es x al cuadrado, entonces acá me dice que haya la ecuación de la recta tangente en el punto x2, dice, ¿no? ¿No? Acá aparece en una palabra, ¿no? Recta tangente, dice, ¿no? Pero sabemos que la derivada para nosotros es la pendiente, ¿sí? Dice, no nos olvidemos, ¿no? La derivada es la pendiente. ¿Sí? Entonces acá aplicamos, ¿no? Para el x2, ¿no? Entonces en vez de escribir acá el x, escribimos 2 directamente. De esta forma, ¿no? 2 más delta x al cuadrado menos 2 al cuadrado, ¿no? Haciendo las operaciones de acá.
Vamos a obtener esta, ¿no? ¿Sí? Y finalmente vamos a tener este, el 4. Y ese 4 me va a presentar a mí la pendiente, ¿sí? Recordemos que la ecuación de la recta, ¿sí? Es esta, ¿no? Originalmente conocemos, ¿sí? Punto final menos punto inicial es igual a m por en x, ¿no? Final menos inicial. Pero sabemos que para x el punto va a ser 4 la y, ¿no? ¿Sí? Justamente acá estamos trabajando para encontrar la recta, ¿no? La recta tangente nos pide, ¿no? Entonces sabemos que esto va a ser el y, ¿no? ¿Sí? Entonces acá tenemos x. Entonces estos dos valores se van a formar un punto, ¿no? Para x y para y, ¿sí? Pero la ecuación de la recta tangente es esta, ¿no? Esto está definido ya, ¿no? Sí. Acá tenemos los puntos, ¿no? Punto inicial menos punto, bueno, punto final menos punto inicial sería, ¿no ve? Entonces acá tenemos la pendiente, pero sabemos que la pendiente es la derivada, ¿no? La primera derivada es la pendiente, ¿no? Entonces, reemplazando esto, como tenemos los puntos iniciales en este caso, ¿sí? Sería el x sub 0 y y sub 0, ¿no? Entonces reemplazamos acá. Y menos 4 igual a 4, ¿sí? M es 4, ¿no? La derivada 4. X menos, la X vale 2 también acá, entonces menos 2. Entonces sería la ecuación de la recta tangente, ¿sí? ¿No? Entonces, en ese caso también se puede presentar de esa forma, ¿no? Que nos pida, hallemos la recta tangente, ¿no? Entonces, ese es el procedimiento, ¿sí? A ver, ¿qué más tenemos? Eh, Acá tenemos derivadas de orden superior, dice, ¿no? Entonces, se refiere a encontrar la primera derivada, la segunda derivada, la tercera derivada, ¿no? Hasta n veces, ¿sí? Entonces, la forma de expresar las derivadas, ¿no? Se maneja de esta forma, ¿no? Y dos veces apóstrofe, ¿no? O f, o esta, ¿no? Derivada, eso nos indica que es la segunda derivada, ¿sí? Sería la tercera derivada, ¿no? Y n derivada, ¿no? Entonces, de esa forma um, se manejan las derivadas de orden superior. Por ejemplo, acá tenemos en este ejemplo, ¿no? Si f de x vale esto, encontrar la tercera derivada nos pide acá, ¿no? Entonces, la primera derivada va a ser, ¿no? Directamente el 3 baja abajo. 3 por 4, 12, x al cuadrado más 6x, ¿no? Directamente, ¿no? La segunda derivada va a ser, derivamos de esta primera derivada, ¿no? 12, el 2 baja abajo, ¿no? 12 por 2 va a ser 24 por x, ¿no? Derivada de 6x va a ser 6. La tercera derivada va a ser de todo esto, de la segunda derivada tenemos que encontrar, ¿no? Entonces va a ser 24 por 1, ¿no? Sabemos que la derivada de x es 1. Entonces me queda 24. Derivada de una constante es 0. ¿Sí? 24. Ahora, acá hay un detalle. Acá no puedo derivar más, ¿no? ¿Sí? Entonces, dice acá, ¿no? Para hallar la derivada enésima, hay que evitarse de esto, dice, ¿no? Tratar de no simplificar las constantes, dice. Ya, entonces acá no puedo derivar esto, uno más, dice, ¿no? No, esta es la constante, ¿sí? Ya es una constante esto, ¿no? Entonces tenemos que evitarnos de no simplificar las constantes, dice, ¿no? Pero si derivamos esta constante, su- la siguiente derivada va a ser esta, ¿no? O sea, no tiene sentido ya esto, cero, ¿no? ¿Sí? Esto no va. Entonces hasta acá se puede quedar, dice, ¿no? ¿Sí? Entonces, si derivamos n veces cero, entonces no tiene sentido. Entonces, por eso nos dice que hay que evitarnos de no simplificar la constante, ¿no? ¿Ya? Eso nos dice, ¿no? Entonces, quedaría hasta ahí, ¿no? Tiene que haber un cierto valor siempre, ¿no? El último valor, si es constante, se queda ahí, ¿no?
Eso nos dice. ¿Ya? A ver, ¿qué más tenemos acá? ¿No? En las derivadas de orden superior aparece lo que son llamados las series, ¿no? ¿Sí? Series y sucesiones, ¿no? Entonces, en este caso tenemos una función acá, ¿sí? Esto podemos expresar de esta forma, ¿sí? Sí, o sea, esta función sube arriba con signo negativo, ¿no? Entonces acá ya tenemos de forma exponencial, ¿no? La derivada. Entonces acá es más fácil derivar, ¿no? Sí, a ver cómo está funcionando esta parte. Bajamos el menos uno, sí, menos uno. Al menos uno restamos uno, dicen, ¿no ve? Es decir, estamos haciendo esto, ¿no? Menos uno, ¿no? Menos uno me va a dar menos dos, ¿sí? Como resultado, ¿sí? Por la derivada de uno, dicen, ¿no? Derivada de x está hablando de acá. De esta x está hablando. Estamos aplicando la regla de la cadena acá, ¿no? Hemos derivado el exponente, sí. Luego tenemos que derivar esta, dice, ¿no? Derivada de x sabemos que es 1, entonces por 1, dice. De ahí viene la primera derivada. ¿No? Seguimos derivando, ¿no? Este menos 1 ya se mantiene, ¿no? Mantenemos hasta ahí, ¿sí? Entonces teníamos que derivar esta, ¿no? Menos 2, que sería esta, ¿sí? Por todo esto, menos 2 menos 1 va a ser menos 3, ¿no? Se mantiene ahí. Y generalmente acá el x su derivada va a ser 1, siempre va a ser 1 acá. Entonces, hay veces, por eso, hay veces no se anota ya, ¿no? Deriva de que sabemos que va a ser uno. Entonces, uno por algo pues, sigue siendo el mismo, ¿no? Se va acumulando esto acá, ¿no? Menos uno, menos 2, menos uno, menos 2, y va a aparecer el menos 3, ¿sí? Menos uno, menos 2, menos 3, va a aparecer otro menos 4, ¿no? Menos n veces. Entonces, la forma general, cómo se comporta esta derivada, va a ser de esta forma, ¿no? Menos n, se va a mantener esto, el exponente va a ser de esta forma, ¿no? Menos n más 1, dice, ¿no? Pero si esto multiplicamos de esta forma, va a ser eso, ¿no? Y de esa forma se comporta acá, ¿no? Acá va a ser el menos 2, acá va a ser menos 1, menos 3, menos 1, ¿no? Menos 4, menos 4, menos 1, ¿sí? Para no estar manejando de esta forma, podemos expresar de esta manera, dice, ¿no? Es lo mismo, ¿ya? Entonces, sucesivamente se va a derivar de esta forma, ¿no? Menos 1 elevado a la n, y acá se va a convertir con el coeficiente, ¿no? Este n, como n factorial, dice, ¿sí? N factorial. Entonces, ¿cómo va a ser eso, no? Por ejemplo, si factorial de 2, ¿cuánto va a ser acá, no? 2 por 1, ¿no? 2. Factorial de 3, ¿cómo se comporta? 3 por 2 por 1, ¿no ve? Esto va a ser 6. Y así, de esa forma se va a comportar, dice esto, ¿sí? 4 por 2 por... mm, sí, va a ser, ¿no? 4 por 3, esto, ¿no? 3 por 2 por 1, ¿no? Entonces, eso significa el factorial, ¿no? Entonces, acá se comporta de esa forma, ¿no? 1, 2, 3, ¿no? 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, así, ¿no? Hasta n veces. ¿Ya? Entonces, esta serie va a ser como factorial, ¿no? ¿Sí? Y acá menos 1 elevado a la n, dice, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? ¿No? El 1 se mantiene, ¿no? Entonces, 1 elevado al cuadrado sigue siendo 1, 1 elevado al cubo sigue siendo 1, 1 elevado a la sexta sigue siendo 1, ¿no? Mucho depende del signo también acá, ¿no? Cuando son pares, eh, son positivos, cuando son impares va a ser menos 1, ¿no? Entonces, intercalado va a ir acá, ¿no? Eso dice. Entonces, esta es la forma general que se puede escribir, ¿no? Es una serie, ¿no? Su comportamiento va a ser eso, ¿ya? Entonces, eso también se presenta, ¿no? ¿Qué tal nos dice ayer la derivada 100, por decir, ¿no? Entonces, no vamos a derivar 100 veces, ¿no? A eso va esto, ¿no?
O pueden derivar 100 veces de esta expresión, ¿no? ¿Sí? Entonces, para no estar derivando 100 veces, eh, hay que ver hasta cierto punto, ¿no? Cómo se comporta esta derivada, ¿no? Y al final encontramos la fórmula, ¿no? ¿Ya? De eso se trata. A ver, veremos acá, ¿no? Esta parte ya hemos visto, ¿no? Acá tenemos una constante, hasta acá podemos derivar, ¿no? ¿Está bien? Ah, esto. Esta está. Allá la derivada 7 nos dice, ¿no? Orden 7. Entonces, 7 veces tenemos que derivar esta, ¿sí? Entonces, coseno de x más x a la séptima, ¿no? ¿No? Entonces, acá, a ver, vamos a tratar de encontrar la derivada o n derivada de acá, ¿no? ¿Cómo se comporta la derivada, ¿no? Eso tenemos que ver acá, ¿no? Por más que acá llegamos a constante, la octava va a ser acá menos coseno, ¿sí? Entonces, la primera derivada es acá menos seno, dice, ¿no? Menos seno de x. De esto no habría problema, ¿no? Multiplicando, ¿no? ¿Sí? Y derivada de seno de x sabemos que es acá el signo menos o va a tener. Derivada así sería, ¿no? Derivada de seno va a ser coseno. Este signo menos está acá, entonces mantenemos. Menos coseno, por eso acá aparece. ¿Sí? Entonces, derivada de coseno es menos seno, ¿sí? Entonces, este menos mantenemos acá. Derivada de coseno de x va a ser menos seno, ¿no? ¿Sí? Menos seno de x. Menos por menos va a ser positivo acá. Por eso aparece positivo. Como es positivo acá, sigue siendo positivo. ¿Sí? Derivada de coseno es menos seno, entonces aparece otra vez seno. El menos, ¿no? Menos. Entonces acá se comporta, ¿no? Dos veces negativo, dos veces positivo, dos veces negativo, dos veces positivo. Acá, el siguiente va a ser tan positivo, dice acá, ¿no? Coseno de x, derivada de constante va a ser, ya no existe en este punto, ¿no? En la derivada octava, ¿no? Me va a quedar coseno de x, ¿no? Y en la derivada en novena, ¿no? La novena derivada, ¿qué va a ser, no? Derivada de coseno va a ser menos seno. En la décima, ¿qué va a pasar? ¿No? Que va a ser menos coseno. ¿Sí? En la 11, ¿qué va a pasar? Seno de x, positivo, positivo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se comportan estos, no? Dos veces eh, positivo, dos veces negativo, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso hay que revisar. Entonces, ¿cómo podemos escribir esto finalmente, ¿no? ¿Cómo se podrá escribir? Para cualquier valor de la derivada, ¿no? Sí. Entonces, eso hay que analizar, ¿no? El comportamiento de esta derivada, ¿no? Entonces, acá tenemos que ver algo, ¿no? A ver cómo se comporta, ¿no? Acá es impar, ¿no? Impar va a ser menos seno, ¿no? El par menos coseno. En la otra va a ser, en impar va a ser positivo, impar negativo, ¿no? Sí, entonces, eso podemos analizar, ¿sí? A ver, más o menos cómo se comportaría, ¿no? La derivada n, ¿no? Derivada n de esa función. A ver, ¿qué tenemos, no? Y los primeros dos van a ser negativos, los segundos dos positivos, dos negativos, dos positivos, dice, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos escribir en fórmula general de acá? ¿Sí? A ver, acá tenemos ya, la constante ya se pierde, ¿no? Acá en cierto lugar se pierde, ¿no? Entonces solamente nos va a quedar esta, ¿no? Ya, entonces, esto tiene un comportamiento de forma seria, ¿no? Una sumatoria se va a hacer esto, ¿ya?
Para eso, a ver, ¿cómo se va a comportar? Eso tenemos que analizar. Ya, entonces, un poquito, vamos a aplicar las sumatorias, ¿no? A ver, mm, vamos a ver esto, ¿no? El primero es menos seno, ¿sí? De x. eh, el otro sería menos coseno de x, ¿sí? Algo así. eh, más seno de x más coseno de x, ¿no? Así se va a hacer la sumatoria, ¿no? Luego viene menos seno, ¿sí, no? Entonces, esta será pues, la expresión uno, digamos, ¿no? Esto va a ser el 2, esto va a ser el 3, esto va a ser el 4, así. Sí, entonces, esto sí, ¿no? De cómo sacamos, cómo podemos generalizar, ¿no? A eso voy, ¿no? ¿No? Para no estar escribiendo 100 veces, por ahí nos piden, ¿no? Para 100 veces, ya, entonces, lo que se hace es revisar su coeficiente, ¿no? Cómo se comporta, cómo podemos encontrar, ¿no? Ya, entonces, vamos a revisar esa parte. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos acá? Para la primera derivada es negativo, ¿no? Entonces, a ver, es un poquito, hubiera sido acá del seno, los impares, digamos, negativos, ¿no? Y los pares positivos, pero en este caso no es así, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos puede quedar esto? ¿No? Sumatoria tenemos que hacer acá, ¿no? De, ¿cómo podemos ver acá? Primeros pares, ¿no? Entonces el 5 sería, ¿no? 5. ¿Cómo hacemos esa parte? A ver, ¿alguien tiene una idea cómo hacer?
Ya, entonces, esto vamos a revisar ya más adelante. ¿No? Una fórmula debemos encontrar, ¿no? Ya, entonces, mm, ¿cómo podemos obtener el signo más y menos, ¿no? Es un poquito complicada esta parte, ¿no? Ya, entonces, esta parte les voy a enviar ya, aparte, ¿no? De la función seno y coseno, ¿no? Ya, ya, les debo una tarea, ¿no? Ya, continuaremos, ¿sí? A ver, ¿qué más tenemos acá? ¿No? El otro punto donde se aplica es la derivada de la función implícita, ¿ya? Sí, sí. En la derivada implícita, sí, básicamente acá se vuelve de dos variables, ¿no? Al principio hemos trabajado con una sola variable, ¿no? Con f de x, ¿sí? Entonces, en esta parte, esto es el conocido, el que conocíamos antes, ¿no? Pero ahora vamos a trabajar en función de x y y, ¿sí? Estamos acá, ¿no? Sí, por ejemplo, tenemos esta función, ejemplo, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que se hace? El objetivo, el detalle en qué consiste, ¿no? ¿Ya? Eh, donde aparece la variable y, ¿sí? Como en este caso, debemos identificar, ¿no? Primeramente, ¿dónde tengo las variables y? ¿No? Acá tengo una variable y, ¿no? Cuando aparezca la variable y, acá va a aparecer la y prima, ¿sí? La y prima. ¿Sí? Acá no tengo, entonces no hay nada. Acá tampoco, ¿no? Y derivamos para ambas variables, ¿no? Tanto para el x y para la y, ¿no? La derivada de x al cubo va a ser 3x al cuadrado, la derivada de y al cuadrado va a ser 2 veces y, ¿sí? Y aumentamos nosotros acá la y prima, ¿sí? Eso es el uno, ¿no? Entonces, el punto uno es identificar, vamos a anotar, identificar la variable y, ¿sí? La variable y, ¿no? Identificamos y además tenemos que introducir lo que es la y prima, ¿no? Entonces, ¿sí? En la derivada tenemos que aumentar eso, ¿no? Cuando estábamos derivando, en este punto, ¿no? Ya el punto 2, el objetivo es despejar, ¿no? Despejar la y prima. Y básicamente esos tres puntos, dos puntos tienen, ¿no? Primeramente identificamos las y's, entonces ahí va a aparecer la y prima, ¿no? En segundo lugar, despejamos lo que es la y prima, ¿sí? Entonces todos los variables de x o constantes que están por acá, por este lado, por lado izquierdo, debemos llevar al lado derecho, ¿no? 3x al cuadrado positivo va al otro lado a restar, ¿sí?
Y como 2y está multiplicando, pasa a dividir. Entonces, finalmente, la derivada implícita de esta función va a ser esta, ¿no? ¿Sí? Entonces, de esa forma trabajamos con derivadas implícitas, ¿no? Ya de dos variables, ¿no? Es la diferencia, ¿no? Entonces, aplicamos la derivada. Ahora, acá, en este punto, también vamos a aplicar las fórmulas de la derivada, ¿no? Las tablas, ¿no? Por ejemplo, de producto, ¿no? De cociente, se aplica acá. A ver. Donde tenemos otro ejemplo. Acá tienes algunos ejemplos, ¿no? ¿Cómo podemos escribir eh, esta función? Dice, ¿no? La forma de escribir es esta, ¿no? Mira, y al cuadrado, 18y, 3x, ¿no? De dos variables, ¿no? ¿Cómo resolvemos esto? Sabemos resolver por ecuación cuadrática, ¿sí? A ver, acá vamos a trabajar, ¿no? Acá tenemos otros ejemplos. Es decir, en este punto, ¿no? Primer paso hemos dicho que tenemos que identificar las variables y, ¿no? Que tengo una, acá tengo otro, ¿no? Dos tengo, ¿sí? Entonces, en donde aparece en la y, va a aparecer lo que es la y prima. Entonces va a aparecer dos veces, ¿sí? Ahora, em, vamos a derivar esto, ¿sí? Ya. Pero mucho ojo en acá, ¿sí? Acá yo tengo dos variables, mira. Son variables distintas acá, ¿no? ¿Sí? Producto sería en este caso, ¿no? Entonces, ten que aplicar la fórmula del producto, ¿sí? A ver, derivaremos, ¿no? Primeramente vamos a iniciar de acá, ¿no? Derivada de y al cubo va a ser 3y al cuadrado, ¿sí? Directamente multiplicamos por la y prima, ¿no? Ahí aparece, ¿no? Acá está la y prima. Menos 2. Ahora, esta parte, eh, a ver, vamos a agarrar esto, ¿sí? ¿Sí? Derivada de esto, ¿cuánto es, no? Eso tenemos que averiguar, ¿no? Entonces, la regla del producto, ¿qué nos dice, no? Primera derivada, o bueno, primera sin derivar, la derivada de la segunda, dice, ¿no? La derivada de la segunda va a ser 1, ¿no? Por, cuando estamos derivando la y, tiene que aparecer lo que es la y prima, dice, ¿no? Entonces, acá va a aparecer la y prima, ¿sí? Más la primera derivada, que sería 1 en este caso, ¿sí? Por la segunda sin derivar, ¿sí? Esto sería lo de este producto, ¿no? Y además está multiplicado por 2, dice, ¿no? Este 2 multiplica todo esto, ¿no? Entonces acá vamos a tener finalmente, a ver, acá 2, vamos a multiplicar, ¿no? 2x por y prima más 2 veces y, ¿sí? Esto va a ser el resultado de esta derivada, ¿no? Y además esto me está diciendo que este signo afecta a todo esto. Entonces acá va a ser menos 2 x y prima menos 2y, ¿sí? Toda esta expresión sería su derivada esta, ¿no? ¿Ya? Y volvemos acá, ¿no? Acá está, ¿no? Bueno, acá está menos 2, ¿sí? Menos 2y menos 2x por y prima, que es esto, ¿no? Derivada de 7 es, esto va a ser 0, derivada de 1 es 0, derivada de 3x va a ser simplemente 3. Entonces hasta acá ya hemos derivado todo, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que tenemos que tener cuidado acá, ¿no? Cuando aparecen, son dos distintas variables, ¿no? ¿Ya? Siempre y cuando derives la y, aparece la y prima. Ahora, si no derivamos la y,
se mantiene como en este caso, ¿sí? Acá, la primera sin derivar, hemos dicho, ¿no? X sin derivar. La segunda derivada, ¿no? Derivada de y va a ser 1, ¿no? Entonces, estamos derivando la y, entonces aparece la y prima, ¿sí? Más la primera derivada, ¿no? Que sería 1, ¿no? La segunda sin derivar, la y mantenemos tal como está. Como no estamos derivando, no aparece acá la y prima, ¿no? No aumentamos nada, ¿sí? Mucho cuidado en esa parte, ¿ya? Y acá ya tenemos la derivada, ¿no? Todo eso. Entonces acá el siguiente paso, el siguiente punto es despejar lo que es la y prima, ¿no? Y para eso tenemos que agrupar acá los que tienen la y prima, ¿no? Por decir esta, ¿no? Esta con esta tiene y prima, ¿sí? Que sería esta, ¿no? 3y al cuadrado por y prima menos 2xy prima, ¿sí? Y los que no tienen y prima llevamos al otro lado, ¿no? Menos 2y se va al otro lado con positivo, ¿sí? 2y. Y factorizamos acá lo que tiene la y prima. ¿No? Factorizamos 3y al cuadrado menos 2x, ¿sí? Como ya está factorizado, ya estamos a punto de despejar, ¿no? Entonces, como está multiplicando toda esta expresión, va a dividir al otro lado, ¿no? Entonces ya tenemos despejado la y prima. ¿Sí? Y esto es la derivada implícita, ¿ya? De esa forma trabajamos, ¿no? A ver, en este ejemplo, a ver, ¿qué va a aparecer, no? Simplemente tenemos acá una y, ¿sí? Entonces va a aparecer acá y prima. Y ese es el primer paso que debemos hacer, ¿no? Identificar, ¿no? Ahora, eh, este exponente, bueno, esta expresión que lleva exponente, ¿no? Tenemos que trabajar con, aplicar la fórmula de potencia, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos acá? 3, ¿no? El 3 va bajando a la base, ¿no? 3 por toda esta expresión, es decir, ¿no? Si tenemos esto, ¿no? U elevado al cubo, ¿no? 3x al cuadrado, u al cuadrado nos va a quedar, ¿sí? Es lo mismo acá, ¿sí? Pero sabemos que la u, ¿cuánto vale? 2y al cuadrado más 3 al cuadrado, ¿no? Hasta ahí. Hasta ahí solamente estamos derivando el exponente potencia, ¿no? Como tenemos acá otra variable, ¿no? Entonces, ¿no? Acá aparece, ¿no? 2y al cuadrado, ¿cuánto va a ser su derivada, ¿no? 2 baja abajo, 2 por 2 va a ser 4, ¿no? 4y, del y me queda 1. Sí, como estamos derivando y, acá aparece la y prima, ¿sí? Más eh, derivada de una constante va a ser 0, ¿no? Más 0, así, ¿no? De esa forma derivamos. Entonces estamos acá, ¿sí? Lo que hemos hecho está bien, por 4y por y prima aparece, ¿no? Aquí está, ¿sí? Entonces acá estamos aplicando lo que es la regla de la cadena, ¿no? Primera derivamos exponencia y luego el otro, ¿sí? Entonces me va a quedar acá de esta forma. Derivamos también lo que es la x, ¿no? 3 por 5 va a ser 15x al cuadrado menos derivada de 3x simplemente va a ser 3. ¿Sí? Entonces, como tenemos acá, este 3 está multiplicando todo esto, ¿no? Entonces, 12, acá está, ¿no? 3 por 4, y 12y por y prima por todo esto, ¿no? 2y al cuadrado más 3. Todo esto elevado al cuadrado, ¿no? De esa forma nos va a quedar. ¿Ya? Entonces acá el objetivo es despejar la y prima. ¿Sí? Como está multiplicando el 12, ¿no? Eso más vamos a mandar, ¿no? 12y más, ¿no? A dividir. Y me queda 12y multiplicada por toda esta expresión. En el numerador me queda, ¿no? Esta es la derivada implícita de esta función, ¿no? ¿Ya? De esa forma se hacen las operaciones, ¿no? Entonces, acá entra lo que es el regla del producto. Si tenemos cociente, también va a entrar regla de cociente, ¿no?
Y tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Además, estamos aplicando lo que es la regla de la cadena en este punto, ¿no? ¿Sí? Entonces, todo lo que, las fórmulas que hemos visto, acá se aplica, ¿no? A ver, ¿qué más tenemos acá? Vamos a analizar esto más, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, ¿no? Primeramente vamos a identificar, sabemos, lo que es la y', hemos dicho, ¿no? Acá tengo la variable y, entonces va a aparecer la y'. Acá tengo la y, entonces voy a tener dos veces y', ¿no? ¿Sí? Entonces, la derivada, derivamos ambos, ¿no? Tanto el x y la y, ¿no? 4x al cubo más 3x al cuadrado por la y' que tenemos, ¿no? Que tiene que aparecer acá. Menos 2x más 1 por y', ¿no? Derivada de y va a ser 1 por y' aparece, ¿no? Entonces, dos veces aparece. ¿Ya? Luego es a agrupar, ¿no? Y', los que tienen ya la y', agrupamos acá. Y el otro pasamos al otro lado. Y finalmente despejamos la y'. Esto es la derivada implícita, ¿no? Ya, entonces acá lo propio pasa, ¿no? Acá tengo el logaritmo. Entonces acá voy a tener la que es la y'. Acá es x. Acá también tengo la y'. Dos veces también, ¿no? Entonces derivaremos, ¿no? Derivada del logaritmo de y va a ser 1 sobre y por la y', ¿no? De x acá no aparece, ¿no? 1 sobre x. Derivada de e a la x sigue siendo e a la x. Derivada de menos e a la x menos e a la x por y' aparece, ¿no? Entonces acá ya tengo dos veces y'. ¿Sí? Entonces es importante identificar, ¿no? Dónde va a aparecer la y'. ¿Sí? Entonces acá ya es agrupar términos y despejamos la y', ¿no? Ya, podemos dejar hasta acá, ¿sí? Podemos dejar acá, ¿no? Ahora, si hacemos alguna operación más acá, el común denominador, que es x, vamos a quedar de esta forma, ¿no? Extremos y medios, ¿no? Esta o este es válido, ¿ya? Mm, en el 7 pareciera que acá tenemos una fracción, ¿sí? Y ahora, en fracciones tendríamos que aplicar lo que es la regla del cociente, ¿no? Pero, por suerte, acá tenemos 1. Podemos llevarlo toda esta expresión al otro lado, ¿sí? Como está 1 acá. Si fuera 0 acá, ¿sí? Si fuera 0, vamos a perder variables, ¿no? Si llevo acá 0, voy a tener esto nomás, ¿no? Entonces no va a estar bien eso, ¿no? ¿Ya? En ese caso tendremos que aplicar lo que es el derivada de cociente, ¿no? La fórmula. Pero en ese caso acá aparece 1. Entonces esto llevo al otro lado 1, entonces me va a quedar de forma lineal, ¿no? ¿Sí? Entonces acá ya tengo, acá va a aparecer la y', donde tengo, acá también va a aparecer la y', ¿no? Dos veces, ¿no? Derivamos acá, ¿no? 2x más 4y al cubo por y', igual a, ¿no? 3x al cuadrado más 6y a la quinta, ¿no? Estamos derivando la y, aparece la y', dos veces, ¿no? Entonces ese es el detalle, ¿no? Que debemos identificar en primer lugar las y's y ahí va a aparecer la y', ¿no? Sí, entonces acá agrupamos, ¿no? La y', factorizando, obtenemos la derivada implícita, ¿no? ¿Sí? De esa forma se comporta la derivada implícita, ¿no? Entonces ya hemos visto dónde está el detalle, ¿no? O la clave en qué debemos tener en cuenta, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Esto ya hemos visto. Acá. En este punto, primera vista que ya tenemos regla del producto, ¿no? ¿Sí? Y además va a aparecer acá una y', acá va a aparecer una y', ¿sí? Y ya está, ¿no? Es lo que hacemos, ¿no? Entonces aplicamos regla del producto acá, ¿no? Dice primera derivada, estamos derivando 2x, ¿no? Por y. La y se mantiene, entonces no ponemos la y', ¿sí? Más la segunda sin derivar, bueno, la primera sin derivar, ¿sí? Sería
por la derivada de la segunda, ¿no? 4y al cubo, recién aparece la y prima. 1. Derivada del seno de x es coseno, ¿sí? No pasa nada. Derivada de seno de y es coseno también, ¿no? Pero estamos derivando la y, entonces y prima aparece acá. ¿Sí? Entonces, como hemos dicho que acá 2 veces y prima voy a tener, acá tengo los dos. ¿Sí? Entonces, acá si nosotros por error hemos aumentado la y prima, entonces no va a estar bien, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Solamente cuando se deriva la y, aparece la y prima. ¿Sí? Si no está derivando la y, entonces se mantiene acá, mira. Y a la cuarta mantenemos y a la cuarta, ¿no? No hay y prima. ¿Sí? Entonces acá agrupándonos vamos a tener esto. ¿Ya? Ahora, a ver, esto más, ¿no? Y a la XY, ¿no? Entonces acá va a aparecer una Y prima, acá también Y prima, ¿no? 2 veces Y prima va a haber, ¿no? ¿Ya? Ahora, sabemos que la E a la XY se va a mantener, que está acá, ¿sí? Pero acá tenemos un producto, ¿no? Mira, X por Y, dice, ¿no? Es clarita esta, ¿no? Derivada de X sería 1, ¿sí? La Y no derivamos, ¿no? Se mantiene más. Primera derivada. Bueno, en este caso primera no estamos derivando, ¿no? Se mantiene X, pero estamos derivando la Y, que sería 1. Entonces aparece la Y' acá, 1. Derivada de menos 1 es 0. Y al cuadrado, 2y por Y'. Entonces 2 aparece acá, ¿no? 2y'. ¿Ya? Entonces agrupando o multiplicando acá, ¿sí? Esta por esta y esta por esta, ¿no? Multiplicamos acá y obtenemos esto, ¿no? ¿Y eso para qué nos sirve? Para despejarla y prima, ¿no? De acá no puede despejar la y prima directamente, ¿no? Entonces tengo que hacer ciertas operaciones, ¿no? ¿Ya? Entonces acá ya tengo operaciones, ¿no? Multiplicado por todo esto. A ver, ¿esto cómo sería? Y a la xy por y sería, ¿no? Más e a la xy por x por y prima, ¿sí? Ese sería el producto, ¿no? Entonces acá ya puedo despejar lo que es la y prima, ¿no? O factorizar la y prima. ¿Sí? Factorizando la y prima tengo acá, ¿no? Acá está el x, o sea, esto, x, y a la xy sería, ¿no? ¿Y qué sería esta? ¿Sí? X, y prima sale factorizado, ¿no? Sale afuera, x se queda, ¿no? Está acá. Y acá la y puede ir adelante, ¿no? Pero en este caso no tengo la y prima en esta expresión, entonces se mantiene eso, ¿no? Acá está eso, ¿sí? Ahora acá tengo menos, ¿no? ¿De dónde viene ese menos? ¿Ya? Y el menos viene de este lado, ¿no? Este 2y que está al otro lado va a venir este lado con menos, ¿no? O si nos lo llevamos esto, ¿no? Esta expresión que está acá, lo llevamos al otro lado. Esto es positivo, entonces acá lo aumentamos con menos, ¿no? Entonces de ahí viene este signo menos. ¿Ya? Entonces ya está factorizada acá la y prima, entonces despejamos, ¿no? De esa forma. ¿Ya? Entonces, como ven, no es nada complicado, ¿no? Ya les he dado las pautas que tienen que hacer en primer lugar, ¿no? ¿Ya? Ahora, y también existe la derivada de orden superior, ¿no? Por ejemplo, acá nos dice allá la segunda y prima, es decir, la segunda derivada implícita, ¿no? ¿Ya? Y en ese caso, ¿qué es lo que hacemos, no? Vamos a ver ese ejemplo, ¿sí? Entonces, en acá, a ver, vamos a acabar hasta acá, luego vamos a ver con más ejercicios, ¿sí? Mm, mm. ¿Ya?
Más adelante vamos a ver otros ejemplos, ¿sí? Esta parte les quiero explicar, ¿no? Me dice ella la segunda derivada de función implícita, ¿no? ¿Ya? Entonces, en acá, ¿qué es lo que hacemos, no? Hacemos lo normal como comúnmente hacemos, la primera derivada encontramos, ¿no? Entonces acá me va a aparecer la y' acá. Sí, aquí está, ¿no? 4x al cubo menos 2y por y'. Unito me aparece. Eso de espejo, ¿no? Y esto va a ser la y'. ¿Sí? Esta es la y'. ¿Sí? ¿Estamos bien? Ahora, como ya tenemos la y', tenemos que volver a encontrar lo que es la otra y, ¿no? La y segunda o la derivada, segunda derivada, ¿no? Entonces, como ya tenemos acá, vamos a poner aquí, ¿sí? Esto es para y' para nosotros, ¿sí? Toda esta expresión, ¿sí? Ese es, ¿no? Acá está. Claro, acá se ha simplificado, ¿no? 4 entre 2 va a ser 2, ¿no? Ahora, la segunda derivada, ¿qué es lo que se hace? Debemos encontrar de esta primera derivada, ¿no? Entonces, acá tenemos como podemos ver acá, cociente, ¿sí? Entonces tenemos que aplicar la regla del cociente, ¿ya? Entonces, acá estamos derivando, ¿no? La primera bueno, la primera derivar, ¿no? Que sería, ¿no? 2x, en este caso 3 baja abajo, ¿no? 3 por 2 va a ser 6, ¿no? 6x al cuadrado, es decir, esto es la u derivada, ¿sí? Por la b sería eso, ¿no? B sin derivar, ¿no? Menos, ¿sí? La primera sin derivar, la u sin derivar, por la segunda derivada, ¿no? Pero la segunda derivada va a ser 1. Entonces ahí aparece lo que es la y', ¿no? ¿Sí? Divide entre y al cuadrado, ¿no? Entonces estamos aplicando la regla del cociente acá, ¿no? Ahora, eh, a ver, ¿dónde estamos? Ya. Entonces acá estamos trabajando con lo que es la y', ¿sí? Es esta, ¿no? Tenemos que tener en función de las dos variables, ¿no? Pero esta y' tenemos que reemplazar, ¿no? Con su valor que hemos encontrado anteriormente. Esta y' ¿cuánto vale? 2x al cubo sobre y. Entonces en vez de la y' reemplazamos acá, ¿no? Con su valor, ¿sí? 2x al cubo por, estamos multiplicando acá, 2x al cubo sobre y, ¿sí? Reemplazamos. Entonces la y' desaparece, ¿no? Solamente ya tenemos de esta forma, ¿no? Ahora, en acá, para llegar a este resultado final, lo que se hace es lo siguiente, ¿no? A ver, sacar el común denominador, ¿no? La y, ¿sí? Y divide entre 1 va a ser y, entonces 6x al cuadrado por y va a ser y al cuadrado, menos 2x, en este caso sería 4 ya, ¿no? Acá ya podemos hacer las operaciones, ¿no? ¿Sí? 2 por 2 es 4, entonces 4x al cubo, también x al cubo se mantiene, dividido entre y, o sea, esto sería, ¿no? Acá tenemos otra y, dice, ¿no? ¿Sí? Y todo esto divide entre y, al cuadrado sería, ¿no? No, esta y ya no existe, ¿sí? Ahí quedaría, ¿no? Entonces acá se aplica lo que son extremos y medios, ¿no? Extremos y medios, ¿sí? Entonces y al cubo voy a tener acá, está y al cubo, como su denominador del y es 1, no se anota, ¿no? Si se entiende, entonces acá 6x al cuadrado y al cuadrado menos 4x al cubo por x será acá, ¿no? X al cubo por x al cubo va a ser x a la sexta, ¿no? Entonces esta es a la sexta, ¿ya?
Finalmente tenemos esta. ¿Sí? De esa forma trabaja cuando nos pida ya la segunda derivada implícita, ¿sí? Si nos pida ya la tercera derivada implícita, entonces los mismos pasos hacemos, ¿no? ¿No? Esto va a ser la segunda derivada, ¿no? Entonces de acá tenemos que encontrar la tercera derivada, ¿no? Acá va a ser producto, entonces un poquito más se va a ampliar esto, ¿no? Producto y además cociente tenemos acá. Dos reglas tenemos que aplicar. Entonces lo mismo reemplazamos, ¿no? Como lo hemos hecho acá, ¿no? La y' vale todo esto, entonces reemplazamos con eso, hacemos operaciones, llegamos acá, ¿sí? Ahora, si nos pide la tercera derivada, entonces aplicamos, ¿no? Y reemplazamos con la segunda también, ¿no? ¿Ya? Entonces, de esa forma podemos encontrar la derivada de orden superior también, pero derivada implícita, ¿no? ¿Ya? Ahora, en otros casos nos va a pedir, ¿no? La derivada, ¿sí? Que evaluemos en un punto, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Nos dice, ¿no? Halla la derivada de x a la quinta más y a la quinta menos 2 x por y es igual a cero. Es una ecuación circunferencia, ¿no? ¿En qué punto nos pide? Mira, en el punto 1, 1, dice. Sabemos que el primer valor nos va a presentar el x y el segundo y. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Y acá derivamos lo que ya sabemos, ¿no? Acá va a aparecer la y', acá también la y', ¿no? Dos veces y' voy a tener. Entonces derivamos acá está uno y acá está el otro, ¿no? ¿Sí? ¿No? Acá aplicamos la regla del producto de paso, ¿no? Eso más tenemos que aplicar. ¿Sí? Entonces está acá la regla del producto, ¿no? La primera sin derivar, que sería 2x, por la derivada de la segunda, que sería menos, o en este caso más, ¿no? Este signo afecta a todo, entonces por eso acá aparece menos, ¿no? ¿No? La primera, bueno, la- el x derivada, ¿no? Me va a quedar 2y, entonces por eso queda acá 2, ¿sí? Y despejamos acá, tal, bueno, como sabemos hacer, vamos a tener acá, ¿no? Esta sería la y, y', ¿sí? Y con estos valores, ¿qué hacemos, no? Entonces reemplazamos, ¿no? El x vale 1, entonces en vez de x lo ponemos 1, que sería este, ¿no? Sería el x. ¿Qué más tenemos? Este también es la x, ¿no? Y estos van a ser la y. ¿Sí? Sus valores 1, 1. En este caso, como son 1, 1, entonces reemplazamos, ¿no? Y finalmente vamos a obtener este menos 1, ¿no? Entonces, y' en este punto, dice, ¿no? Es igual a menos 1. ¿Qué está? ¿Sí? De esa forma encontramos, si nos pide, va en forma numérica, ¿no? Acá tenemos un valor. ¿Ya? Entonces acá lo propio, ¿no? Logaritmo de x sobre x, la ecuación de la recta tangente en el punto 1, 1, dice, ¿no? ¿Sí? Entonces sabemos que la primera derivada es la pendiente, ¿no? La m, dice. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Esto es lo que hacemos generalmente, derivamos, ¿sí? La derivada de toda esta expresión es esta, ¿no? ¿Sí? Hasta acá, ¿sí? Entonces, además nos da el punto, ¿no? Sabemos que el primer valor va a ser el x y el segundo la y. Como no tenemos acá la variable y, no hay, ¿no? Entonces solamente vamos a reemplazar con lo que tiene el x, 1, ¿no? Entonces acá 1 menos logaritmo de 1 sobre 1 al cuadrado, ¿eso, no? Entonces vamos a tener como la derivada en valor numérico 1, ¿no? Estamos acá, ¿no? ¿Ya? Pero además nos dice que ahí es la derivada de esta. Ya, hemos encontrado, tenemos acá. Y la ecuación de la recta tangente, dice, ¿no? ¿Sí? Entonces, eh,
para que tengamos la ecuación de la recta tangente necesitamos encontrar lo que es la pendiente, ¿no? Pero sabemos que la pendiente es la derivada, ¿no? ¿Sí? Y entonces eso nos va a ayudar a encontrar la ecuación de la recta tangente, ¿sí? Entonces, bajamos acá. Y aquí está, ¿no? Recordemos que la ecuación de la recta tangente siempre esta es su forma de escribir, ¿sí? Ese es el formato, ¿no? Entonces, ¿en qué punto nos pide? En el punto 1, 1, dice, ¿no? Entonces, en vez de, en este caso, a ver, m vale 1, ¿sí? M vale 1. Aquí está, el m vale 1. ¿Sí? El otro dice menos 1, acá está el 1. Y, ¿qué más tenemos? Esto tenía que ser 1 también, ¿no? La y, esto es 1. ¿No? O bien dejamos acá o despejamos o igualamos a 0, dice, ¿no? También se podemos igualar a 0 acá. Nos va a quedar de esta forma, ¿sí? Y algunos ajustes acá, ¿no? Recuerden que tenemos que evitarnos del signo negativo, hemos dicho al principio, ¿verdad? Entonces acá se aplica eso, ¿no? X es positiva acá, ¿no? Multiplicamos y lo demás va a ser negativo, ¿no? ¿Sí? Entonces esta es la ecuación de la recta tangente, ¿no? Entonces aparte de la derivada que nos pide, que sería hasta acá, nos puede pedir que haya la ecuación de la recta tangente y esa es la fórmula, ¿sí? Tres cosas, ¿no? ¿Ya? A ver, ¿qué más? Acá es otro ejemplo, ¿no? Haya la derivada de, ¿no? De esta expresión y la ecuación de la recta tangente en el punto 2,5. Dice, ¿no? A ver, vamos a ver esto, ¿sí? Entonces, sabemos que la pendiente va a ser la derivada misma, ¿no? Entonces, además reemplazando con el valor, dice, ¿no? A ver, la derivada tenemos de x, entonces solamente acá va a ser el x es 2, ¿no? Entonces 2 al cuadrado, logaritmo de 2, y eso nos va a dar un valor de 2,77, ¿sí? Hasta ahí es la derivada y evaluar en ese punto, ¿no? Pero nos pide la ecuación de la recta tangente, que es esta, ¿sí? Reemplazamos, ¿no? Y es sub 0 y la x sub 0 siempre vamos a tener, ¿no? Y van a ser estas, eso, ¿no? Y es sub 0 son valores. Entonces, acá estamos reemplazando, ¿no? M, que es 2,77, ¿no? Hacemos las operaciones, ¿sí? Entonces, obtenemos la ecuación de la recta tangente, ¿no? ¿Sí? X siempre va adelante, luego viene la Y, luego la constante, ¿no? Esta es la ecuación de la recta tangente, ¿sí? De esa forma obtenemos. Ya, ¿qué más tenemos? A ver, vamos a revisar. Ya. Otras derivadas, dice, ¿no? Acá es una combinación de derivadas, en este caso ya no son implícitas, ¿no? Las derivadas normales son, ¿sí? Solamente de una variable, ¿no? Son otros ejemplos que tenemos acá, ¿sí? Mm, Por ejemplo, acá, ¿no? En esta parte, ¿sí? Mira. Hasta acá hemos visto, ¿no? E a la 3x, pero no hemos visto 3x elevada a otro exponente, ¿no? ¿Cómo se comporta, ¿no? Sabemos que esto se va a mantener, ¿no? ¿Sí? Esto se mantiene por 6x. Entonces, derivamos normal acá, ¿no? 3, el 2 baja abajo, ¿no? 3 por 2, 6x, ¿no? 3 por 2, 6x aparece, ¿no? Pareciera que es un poco complicado, pero como ven acá, no es complicado, ¿no? ¿Sí? Ese es el cociente, ¿no? Que se aplica, ¿no? La regla del cociente, ¿no? Y las raíces hemos visto, también hemos visto, ¿no? Son eh, algunos derivados, otros ejemplos, ¿no? Sí, a ver, ¿qué más tenemos? No puede aparecer acá el ángulo en forma cociente, dice acá, ¿no? El cociente.
Y la regla del cociente debemos aplicar en ese punto, dice, ¿no?